Un tema que con seguridad a usted le va a interesar, ponga mucha atención. Como dice, pare las orejas. ¿Sabe por qué? Porque usted, padre de familia, puede estar teniendo en casita a sus hijos que estén sufriendo acoso en sus unidades educativas. Y usted no lo sepa y ni se da cuenta. Y vamos a hablar de ese tema con Gustavo Mejía, él es director de la Escuela de Padres. Gustavo, buen día. Día. Gusto nuevamente tenerte acá. Igualmente. Para poder hablar sobre este tema que realmente es vital. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos quienes están pasando una etapa de formación, de educación, pero si no nos damos cuenta cómo está precisamente esa educación, puede salir algo mal. Efectivamente, bueno, interpretemos un poco qué es lo que significa acoso escolar. Y el acoso escolar ha estado siempre ligado a las prácticas de violencia que se dan dentro de las escuelas. El tema de que eres el cuatro ojos, eres la gorda, eres el cerdito, eres el negro, cosas de esa naturaleza que nosotros hemos ido escuchando en el transcurso de nuestras propias vidas. Y creo que lo más importante es entender que los padres tenemos que estar pendientes de ese tipo de situaciones ligados a al comportamiento de nuestros hijos regresando de las unidades educativas. La estadística dice que 7 de cada estudiantes hoy en día sufre algún tipo de acoso escolar. Cualquiera que sea. Es altísimo. Es muy alto realmente, porque la práctica de la violencia desde la escuela ya viene normalizándose y naturalizándose en el transcurrir del tiempo, de tal forma que nosotros establecemos ciertos criterios donde utilizamos la violencia para comunicar. Hasta parece que lo hemos normalizado ese término de decir hay bullying en tal unidad educativa y ya no nos impacta tanto como debería de importarnos, y que es parar precisamente ese tipo de situaciones de acoso constante a nuestros hijos. Correcto, justamente eso es lo que nosotros llamamos normalizar, cuando la violencia se convierte en una forma de comunicación. Entonces creo que es muy importante, y el acoso está relacionado justamente a esta práctica constante y recurrente que se tiene de un hecho de violencia o de una práctica de violencia dentro de las unidades educativas. Entonces 7 de cada 10 estudiantes es un índice alto, pero también está relacionado con un estudio que se hizo de violencia escolar y familia, que especifica de que el 83% de los estudiantes, ya sea que practican el acoso escolar dentro de la unidad educativa o son víctimas de violencia escolar, son producto de hogares disfuncionales, hogares donde se vive violencia, hogares donde lastimosamente la violencia es una forma de comunicación. Bueno, y esto ha sido una costumbre para ellos en casa y no hay tanta diferencia que los hagan también en la escuela, y a eso se están acostumbrando lamentablemente nuestros hijos, y eso tiene que cambiar. Pero hay características de acoso que también se da, comenzando por la intencionalidad que puede presentar un agresor. Correcto. Bueno, mira, en lo que se refiere a las unidades educativas, en algún momento, y la ley 048 del municipio estableció 3 tipos de participantes dentro del acoso escolar. Uno de ellos es el agresor, el que practica y induce y tiene intencionalidad de daño. El otro es la víctima, ¿no? El que tiene baja autoestima, el que se deja acosar, el que no tiene herramientas para poder salir ante este tipo de situaciones. Y otro es el espectador, que muchas veces es el que incita a continuar con la violencia, es el que te hace barra, es el que te dice, bueno, hazle, ponle, dile. Entonces, esos 3 actores son los que nosotros tenemos que identificar en las unidades educativas para trabajar una estrategia que reduzca el acoso escolar y obviamente reduzca la violencia, y eduquemos hijos que el día de mañana no practiquen la violencia en su cotidiano. Bueno, Gustavo, a eso me iba. ¿Qué hacemos primeramente como padres para evitar el acoso en las unidades educativas? Que también juega un rol, por supuesto, la segunda familia, que son las unidades educativas. Uno de los primeros elementos es el hecho de que cada uno de nosotros tiene que aprender a educar con el ejemplo. Si yo tengo un hogar violento, de hecho que el niño va a manifestar esa violencia en las unidades educativas. Si yo tengo un hogar violento, voy a tener hijos con baja autoestima que pueden ser víctimas de acoso escolar o violencia escolar. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante hablar y conversar con nuestros hijos con respecto a lo que viven en las unidades educativas, porque muchos de ellos sienten que sus padres no les tiran bola o no les hacen caso con respecto a las quejas que llevan del colegio. Ah, papá, Juanito me dijo, no te preocupes, tómalo como de quien viene. Papá, Juanita me hizo esto. Cosas de niños, aprendan a arreglarlo entre ustedes. Y generalmente los padres lo que hacemos es hacer oídos sordos a las manifestaciones que tienen nuestros hijos, producto de este tipo de violencia que sufren dentro de las unidades educativas. Ahora es eso del lado de la víctima, pero también hay de un lado del agresor.
el por qué se da este tipo de actitudes con estos pequeños agresores y qué se hace también desde casa. Bueno, es importante comprender que en la conducta de las unidades educativas, en la mayoría de los casos, los padres lo que hacen es justificar las actitudes de sus hijos. O de lo contrario, hacerse a los oídos sordos y a los ojos ciegos de lo que está pasando, ¿no? Es mi hijo, no se porta bien en casa, no se porta así con nosotros, no debe ser él, se debe estar equivocando. Y el otro lado es el hecho de que nosotros justificamos las conductas agresivas de nuestros hijos y generalmente, inclusive nosotros como padres somos agresivos con otros padres, maestros y la unidad educativa en sí. Bueno, es un trabajo en realidad conjunto entre padres de familia, hijos, maestros, incluso autoridades y la misma sociedad para poder evitar y conocer casos alarmantes como lo hemos conocido 7 de cada 10. 7 de cada 10. Y efectivamente muchos de ellos a veces toman determinaciones muy fuertes. Hemos tenido suicidios, hemos tenido agresiones muy fuertes que han generado lesiones irreversibles. Entonces considero que una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad es, primero, cambiar nuestro lenguaje, dejar de ser tan agresivos, dejar de ser tan fríos. Los padres involucrarnos un poco más en la vida de nuestros hijos, guiarlos de manera apropiada y cuando vemos alguna conducta es mejor corregirla cuando la conducta es sencilla, muy suave. No esperar a que la conducta sea grave, ¿no? Para que yo no tenga estrategias para poder corregir a mis hijos en realidad. Perfecto. En otra oportunidad vamos a hablar, por ejemplo, también del autoestima, el querer, el amarse en torno a los niños, pero guiados desde la tecnología que lamentablemente no está haciendo mucho bien precisamente a nuestros hijos en casa, Gustavo. Efectivamente, tanto el agresor como la víctima tienen baja autoestima y creo que eso es algo que nosotros tenemos que visibilizarlo en el día a día y esa autoestima es producto del tipo de educación y formación y el amor que nosotros como padres les damos para que puedan construir su personalidad en base a bases fuertes que establezcan mejores autoestimas en el país. Tenemos un compromiso entonces para hablar sobre este tema. Sí. Perfecto. Gustavo Mejía, quien es director de la Escuela de Padres, hablando del acoso en las unidades educativas.